sobre la ley del péndulo. Y el objetivo de esta conferencia es comprender cómo funciona esta ley del péndulo para poder trascenderla y conocer lo que es la verdad. Todos alguna vez nos hemos preguntado por qué nuestra vida parece oscilar entre extremos constantemente. Nos movemos entre felicidad y tristeza, placer y dolor, amor y odio, el éxito y el fracaso. Un día estamos de un extremo y al otro día del otro extremo. Y esto no es casualidad. Esta es la ley mecánica a la que estamos sometidos y es fundamental comprender cómo funciona para llegar a lo que es la verdadera conciencia que va más allá de toda mecanicidad. Entonces, el péndulo es un peso suspendido desde un solo punto y se balancea libremente como tradicionalmente lo vemos en esos relojes abuelita antiguos que regulan el mecanismo del reloj. Van oscilando de un lado a otro y este movimiento del péndulo tiene un significado profundo y es que nos muestra cómo todo asciende y desciende de un lado a otro. Es un ritmo que lo afecta todo, cómo evoluciona e involuciona, asciende y desciende constantemente y nada lo escapa. Por ejemplo, lo vemos en todo lo que nos rodea. Primero en nuestro mundo exterior, en la historia, podemos observarlo en estas grandes civilizaciones que se han levantado y caído. Por ejemplo, en Egipto, se levantó con gran poder y se desarrolló en una civilización extraordinaria y majestuosa, y después, cuando pasó a su punto máximo, el proceso de declinación empezó y pasó al otro lado del péndulo. Y ahora de toda esa majestuosidad ya solo quedan ruinas. Y después de que cayó Egipto, Jerusalén se levantó. Esta ciudad de los profetas, cuando Israel cayó, el péndulo se levantó ahora al Imperio Romano. Y bueno, en tiempos antiguos se conocía esta ley y se sabía cómo nada se escapa de esto. Actualmente estamos bajo el dogma y la falsa creencia de creer que esta civilización actual está avanzando en un solo punto hacia una superhumanidad. Pero si observamos a nuestro alrededor, vemos que ya empezó en un proceso de involución y declinación. La ley del péndulo ha gobernado no solo el destino de las civilizaciones en la historia, pero encontramos esta ley en todo lo que nos rodea, en plantas, animales, en personas. Desde una flor, por ejemplo, una flor nace, florece, y cuando llega a su punto máximo de belleza, empieza su proceso de declinación y eventualmente se marchita y muere. Lo vemos, por ejemplo, también en personas. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, llegamos a un punto máximo de fuerza y juventud, de belleza y poder, y cuando se ha alcanzado este punto, entonces el proceso de declinación comienza. Y aquí vienen los años de vejez, y con ellos la enfermedad, la debilidad y eventualmente, por consiguiente, la muerte. Y bueno, esta ley también es evidente, lo vemos hasta en negocios. En una empresa, por ejemplo, llega a su punto más fructífero y eventualmente se acaba cuando el péndulo se va al otro extremo. Entonces esta ley es inevitable, y cuando comenzamos a comprender esta ley, vemos también cómo funciona en nosotros, en nuestro mundo interior, cómo está constantemente trabajando nuestra psicología en todas nuestras emociones, pensamientos y deseos, cómo oscilan de acuerdo a la ley del péndulo. Y en verdad es que toda la humanidad es bipolar, porque estamos constantemente moviéndonos a gustos y disgustos, placer y dolor, felicidad y tristeza, y no nos mantenemos en un estado de balance permanente. Y esto es porque cada defecto es bipolar y tiene dos polos, un polo pasivo y otro polo activo. Aquí vemos, por ejemplo, el defecto de la pereza. De un lado, de un polo, está la pereza activa, la falta de deseo de hacer cualquier cosa, la necesidad de estar durmiendo o inactivo, y el otro polo activo de este yo de la pereza, que
que es la actividad trivial en actividades sin ningún beneficio, cosas que nos van a quitar la energía para despertar la conciencia. Lo mismo pasa con el defecto de la avaricia. En un extremo somos ávaros, egoístas, acumuladores, no compartimos. Y en el otro polo de esta avaricia está el derrochador, el que sobregasta recursos y derrocha. Es un error aquí también comprender que poder pensar, confundir que el estado pasivo de cada polo es una virtud. O por ejemplo, en este caso del defecto de la pereza en su polo activo, no es una virtud de la pereza, es simplemente el otro polo. La virtud verdadera no se halla en ningún extremo, pero está en el centro. Aquí es donde encontramos la conciencia que va más allá de los dos extremos. Y bueno, cometemos el error de aferrarnos a un extremo, a otro, usualmente pensando que podemos permanecer en un estado permanente. Por ejemplo, nos aferramos al placer, creyendo que podemos retenerlo para siempre, pero entre más fuerte es este sentimiento, con más fuerza se va a ir al otro extremo, inevitablemente. Y en este caso, que es el dolor, porque es el opuesto del placer. Entonces, esto mismo aplica a todos los apegos. Entre más nos apegamos a una persona o a una cosa, más intenso será el sufrimiento cuando lo perdamos. Porque el péndulo siempre está en movimiento y entre más vayamos a un extremo, más fuerte será el otro extremo contrario. Y entre más emoción pongamos a una expectativa, más grande será la desilusión. Y entre más apego a algo, más frustración. Ahí cuando es lo que tenemos cuando lo perdemos. Entonces vemos la ley del péndulo también en relaciones. En el principio, por ejemplo, en una relación romántica, todo es deseo, emoción, está esta fase de enamoramiento, idealización, pasión, y todo está llega a su punto más intenso, en su mejor momento, y entre más intenso es esto al comienzo, más fuerte va a ser la reacción contraria. Entonces, cuando va al otro polo, ahora hay conflictos, hay malentendidos, hay decepciones, y con esta misma pasión, ahora se experimenta discusiones, incluso odio, traiciones, y la relación se acaba. Y entonces cambiamos a otra relación diferente para nuevamente repetir el ciclo del péndulo desde un inicio, y es por eso que nunca se halla una estabilidad real en nuestras relaciones. Y esto no solo sucede en relaciones, pero en cada aspecto de nuestras vidas. Pasamos la vida buscando permanecer en un extremo sin encontrar la realidad que va más allá de esos dos extremos. Y bueno, entonces para romper con esto, lo primero es la observación y reflexión. Aprendiendo a ver los dos extremos claramente. Por ejemplo, en una relación debemos observar, vamos empezando una relación y podemos observar lo que es, lo que desencadena todas las emociones, los sentimientos, todos los afectos y el enamoramiento que no son de la conciencia. Si nosotros nos detenemos a observarlos, pedimos a nuestra Madre Divina, que es una parte de nuestra conciencia, que tiene el poder de desintegrar nuestros defectos, que lo elimine una vez hayamos comprendido el defecto. Hacemos la petición: Madre mía, elimíname este defecto de expectativa, de afección, de tanta ilusión, efervescencia. Y cuando eliminamos este polo, entonces no nos iremos con estos defectos al otro polo del desenamoramiento y de desilusión, de discusiones y resentimientos. Entonces, cuando en ausencia de estos defectos, la ley del péndulo pierde su fuerza y empieza a dejar de balancearse fuertemente de izquierda a derecha, y va a ir lentamente quedándose en el centro. Y ya aquí en este punto, en la ausencia de nuestros defectos, vemos ya lo que es real, que es desde la conciencia. Y podemos entonces tener relaciones estables,
sin extremos sobrecargados de emociones de contento y descontento, de amor y odio, romance y desilusión, o en el caso de amistades, de amistad extrema y luego por consiguiente de enemistad. Esto se mueve en todo lo que deseamos. Por ejemplo, amamos con efervescencia un lugar, una nueva residencia, el área, el clima, es una nueva casa y las personas. Y si no observamos esas expectativas de emoción eufórica y no nos autoobservamos, eso se va a ir al otro extremo. Y toda esa emoción de gustos se volverá a disgustos. Entonces, si nosotros, cuando nos sentimos eufóricos o demasiado sobrecargados de emoción, que no es de la conciencia, cuando nos movemos a un nuevo lugar, si los observamos y pedimos muerte a eso, que no es de la conciencia, le pedimos a nuestra Madre Divina, Madre mía, elimíname esas emociones, ya entonces no, en ausencia de estos efectos, no se va a ir al otro polo, donde vamos a odiar esta casa, lo que antes amamos lo vamos a aborrecer con la misma intensidad. El lugar, el área, hasta el clima, pero si no nos identificamos con esos defectos desde un principio en un polo, ya el péndulo va a perder ese movimiento pendular y no nos quedaremos de un lado a otro. Más, sin embargo, va a ser en el centro donde podemos ver lo que es real, lo que es consciente. Entonces, solamente cuando reflexionamos en todas las escenas de nuestra vida, en todo lo que donde se nos ha experimentado los dos polos de todo defecto, es hasta entonces que podemos eliminar esos estados de todos los defectos que nos tienen atrapados. Y bueno, en los dos extremos. Y entonces podremos movernos al centro, que es donde está la verdadera comprensión. Porque lo real no se puede encontrar en el placer o dolor, alegría o sufrimiento, en lo que es atracción o adversión. La verdad está presente aquí y ahora, de momento a momento, y es en ausencia del placer o el dolor donde está la verdadera felicidad. Y es en ausencia de este, por ejemplo, enamoramiento, del encanto y desencanto, que está el verdadero amor de la conciencia, un amor consciente, que es eterno. Entonces aquí vemos cómo la verdadera felicidad es cuando nos liberamos de los defectos que nos tienen atrapados, columpiándonos de un extremo a otro sin fin, por decirlo así. Y es que el ego necesita estimulación constante, emocional, mental y sexual, porque odia la conciencia. Necesita estar sobreestimulado para seguirse alimentando de nuestra energía. Entonces, mientras sigamos identificados y dormidos en nuestros defectos, vamos a seguir atados a esta ley del péndulo. Y cada que el péndulo se vaya al lado opuesto, vamos a seguir experimentando lo que es vacío, lo que es dolor, tristeza. Y esto va a ser con la misma intensidad que le dimos al placer. Este es el propósito real de esta ley que nos hace experimentar los dos lados de la moneda. Porque todo tiene dos caras y hasta que no lo reflexionamos, vamos a poder encontrar lo que es real. Porque ninguna cara o opuesto tiene la respuesta a estos son dos polos. Entonces, esto también lo encontramos en nuestras creencias. Cuando creemos mucho, por ejemplo, en algo o lo rechazamos con la misma intensidad, estamos a un lado de este péndulo. En los dos casos nos estamos aferrando a un concepto, a una idea, ya sea que creamos mucho o no creamos nada, que es el caso del escepticismo. Permanecemos atrapados en este columpio de esta ley. Por ejemplo, podemos tener varias escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, y al otro extremo escuelas marxistas, ateas o escépticas. Y es muy común ver a gente moviéndose, cambiándose de un extremo al otro. Por ejemplo, un fanático religioso, si algo inesperado le sucede o decepcionante, como por ejemplo en el caso de emergencia, rogarle a Dios fervientemente por la vida de un niño enfermo y que muera,
o perder un debate público con un ateo, por ejemplo, esta persona se puede repentinamente irse al otro extremo y poder abandonar su fe por completo y volverse ateo, o a la inversa, un materialista ateo escéptico puede encontrarse con un evento profundo y trascendental en su vida, como que sea salvado de algún accidente de avión o rescatado de los escombros de un terremoto, y repentinamente volverse en el religioso más ferviente, radical y fanático. Y esto entonces nos muestra que la verdad pues no está en ningún extremo o concepto o creencia, porque y usualmente tendemos de verlo así porque nos creemos sabios cuando nos aferramos fanáticamente a nuestras posiciones, a nuestras creencias, de nuestras teorías, sin ni siquiera verificarlas. Y tarde o temprano, por esta ley del péndulo, nos vamos a encontrar cambiando de lugares a otro extremo, abandonando las posiciones y las creencias por otras nuevas. Y entonces este movimiento sin fin nos mantiene de un lado a otro, lejos de la realidad. Porque tanto los dos opuestos, el materialismo y la pseudoespiritualidad, no nos pueden llevar a lo que es la verdad, porque los dos están hechos sobre creencias y ninguna teoría nos lleva a la experiencia real. Espíritu y materia son dos conceptos, también aquí vemos, son muy debatidos, que nadie comprende. Si se pregunta qué es el espíritu, podemos tener varios conceptos, podemos decir que es Dios, energía universal, pero en realidad la mente no sabe nada del espíritu y no sabe nada de la materia. Y es solo cuando vemos más allá de los conceptos de un extremo u otro relacionado con lo que es material o espiritualidad o ideología, hay espacio entonces para verificar lo que es real. Y es a través de la experiencia directa. Por ejemplo, alguien podrá hablar de la proyección astral, podemos leer libros y coleccionar muchos conceptos, pero no es hasta que la practicamos que deja de ser una creencia. Y hasta que lo experimentamos directamente, seguirá siendo solo un concepto, porque a la realidad pues no es un concepto, y aquí el problema es que tendemos a conceptualizarlo todo con el intelecto. Y cuando lo hacemos, dejamos de experimentar lo que es real y lo vemos todo a través de los lentes de nuestros conceptos. Y entre más nos llenamos de conceptos, más tenemos que desaprenderlos para poder llegar a la realidad. Porque la verdad, lo que es real es lo que verificamos directamente y no es algo a lo que nos aferremos de un extremo u otro, o a las creencias que defendamos, porque Dios no está en ningún lugar o religión o teoría. Y entre más teorías creemos, más nos llenamos de conceptos, más arrogantes nos volvemos, porque el ego crece a más en mil conceptos. Y la verdad está más allá de todo concepto. Entonces, cuando se le preguntó, por ejemplo, a Jesús, el gran Kabir, ¿qué es la verdad?, él se mantuvo en un silencio profundo. Y cuando a Buda le hicieron la misma pregunta, se dio la vuelta y partió. Y aquí hallamos una profunda enseñanza, porque la verdad no se puede conceptualizar. Todo lo que podamos decir de la verdad no es la verdad. La verdad está en el silencio, en la ausencia completa del yo, que es el efecto psicológico. Y es lo que pertenece a la conciencia, que va más allá de cualquier teoría de la mente o cualquier opinión, por más respetable o sofisticada que sea. No es la verdad, es solamente una asunción. Entonces, esto es lo que debemos experimentar directamente. Cuando, por ejemplo, ponemos un dedo en el fuego y nos quemamos, o cuando chocamos con algo sólido y lo experimentamos personal y directamente, es que sabemos que es real. Entonces, para encontrar la verdad al centro del péndulo, ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda, sin estar polarizados en conceptos, es que podemos observar esos defectos que se nos manifiestan de un extremo a otro a través de la emoción, la mente, el deseo, y que nos tienen atrapados. Podemos entonces encontrar ese silencio interior y la conciencia pura,
Y solo cuando hemos rescatado esa esencia atrapada de cada defecto, a través de la muerte psicológica y la autoobservación, entonces descubrimos esos defectos que nos han llevado de un extremo a otro, que nos siguen llevando de un extremo a otro para regresar al centro, que es al corazón, porque es en el corazón donde está la sabiduría del Padre, la voz de la conciencia. Entonces, aquí esto es lo que nos permite reconciliar los opuestos y ver la realidad. Es en este punto crítico que permite contemplar los dos extremos para poder trascenderlos y para poder alcanzar la comprensión, y evitar polarizarnos de un extremo al otro. Al intelecto, que es el cerebro, o al otro polo, que es en el sexo, y permanecer en el sexo, instintivo sexual, eliminar todos los efectos y permanecer en el centro. Por eso es que es solamente en la ausencia del yo que se puede ver lo que es real. Es por eso, cuando morimos a nuestros defectos, podemos alcanzar la verdad. Es por eso que se dice morir para vivir, porque solo cuando se muere a los defectos de los dos polos se puede vivir conscientemente. Bueno, y termino esto con esta frase que dice: por eso nada sirve tener 1000 teorías si no conocemos realmente la verdad. Y muchas gracias, hasta aquí mi comprensión. Bueno, Angélica, muy bien. Un tema muy importante para comprender o empezar a comprender el funcionamiento de la psicología. Es fundamental. Bueno, esto es una ley que mueve al ego. Es una ley que mueve la naturaleza. Bueno, hace parte de las 48 leyes. Entonces hay que diferenciar la dualidad del péndulo. Las dos trabajan, ¿no? O mejor dicho, todas las 48 trabajan, cada una, pues lógicamente cumpliendo su función. La dualidad es puntos fijos, ¿no? Grande, pequeño, bonito, feo, agradable, desagradable. Eso es punto fijo. Y el péndulo es el movimiento de un punto al otro. ¿Qué quiere decir? Si hay placer, obligatoriamente debe haber dolor. Si hay dolor, obligatoriamente va a haber placer. ¿Sí? Ese movimiento se le llama pendular, de un extremo a otro. Si le gusta algo, quiera o no, le va a disgustar más adelante. Nos enseña esta ley que nada va a permanecer en un punto fijo. Todo lo que sube, baja. ¿Sí? Entonces, ustedes ven Estados Unidos, años 60, 70, muy rico, todo mundo con buen dinero, buena posición. Y ahora compárenlo con en este momento. Estados Unidos está en caída. La ley del péndulo ya no está apoyando el extremo donde está Estados Unidos. Ahora se debe levantar otro imperio. En este caso debe ser, no ser China, la India, pero el movimiento pendular no es perpetuo. Perdón, el movimiento pendular no es fijo, es perpetuo en su movimiento. Eso sostiene la naturaleza, ¿no? El péndulo de la Tierra es la Luna, sostiene las mareas altas, bajas y regula todo lo que es el crecimiento de la naturaleza en sí. Entonces, eso hace parte de la maquinaria. Como nosotros somos una máquina llena de yoes, pues eso se mueve en nuestra máquina interior. Entonces tenemos el péndulo con sus dos extremos. Y los dos extremos hacen parte del mismo yo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, odian a alguien, es porque lo quieren. Y si lo quieren, es porque lo odian. Si ese alguien les produce mucho placer, ustedes lo van a querer. Si ese alguien ya no los quiere, ustedes se les va a salir el otro extremo del péndulo. Ya no lo van a querer y ya lo van a despreciar, porque todo mundo se mueve por interés, en cualquier sentido. ¿Sí?
Entonces hay que comprender que hay impulsos donde uno quiere algo, luego no lo quiere, luego lo vuelve a querer, luego no lo quiere, ¿no? Es relativo. Ustedes se compran unos zapatos muy bonitos y seguramente más adelante esos zapatos pasan de moda, ustedes ya no quieren esos zapatos. ¿Sí? La gente quiere perpetuar un extremo del péndulo. Entonces la chica o el tipo se siente enamorado y creen que toda la vida van a estar enamorados, pero no se dan cuenta que están en un extremo del péndulo, que eso va a ser pasajero. Después eso va a caer. Y ahora va a surgir otra fuerza que no es la fuerza con la que empezaron. Ahora se polarizó al otro lado. Entonces vienen problemas, discusiones, peleas, bueno, reclamos, reproches, celos, bueno, todo lo que es la parte negativa. ¿Por qué? Porque en el péndulo está la evolución y la involución, la subida y la caída. ¿Sí? Entonces todo el mundo anda ilusionado. Voy a ser rico, voy a ser famoso, voy a viajar, voy a tener una pareja, una familia, unos hijos, voy a ser feliz. Eso es simplemente un concepto. Lo que hay que comprender es cómo se mueven las leyes. Y esta ley, por eso es importante tenerla presente, porque todo el mundo vive ilusionado. Voy a ser rico. No, es que el karma actúa en eso. La recurrencia actúa en eso. Los sueños, sueños son. Los sueños no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, la gente cree que los conceptos que tiene son la realidad y luchan para hacer realidad ese concepto, pero lo que aquí manda es la ley, no el concepto. No, que si usted trabaja todos los días, 10 horas, que en unos años ahorra una plata y monta una empresa y se vuelve rico. Eso es un concepto. Pero fulano sí lo hizo. Sí, pero ese proceso estaba dentro del diseño electropsíquico de fulano y por eso se logró. Porque él presintió desde temprana edad que eso era el rumbo donde debía seguir. Pero eso está dentro de el proceso de la personalidad de esa persona. Ser rico no es ser feliz, ser rico no es algo importante, ser rico es un concepto, es el concepto del yo rico, no hay sabiduría, no hay algo superior en el rico ni en el pobre, ahí es movimiento pendular, rico, pobre. El caso que poníamos esta tarde, un tipo se enamoró de una chica, va y le dice que la quiere, que sea su novia, que sea su esposa, la chica le dice no, a mí no, usted no me gusta. El tipo desesperado se va a poner la bruja y la bruja sabe que esa chica tiene el dualismo pendular y sabe que así como no quiere al tipo, detrás de ese yo que no quiere al tipo hay un yo que sí lo quiere. Entonces le mueve a través de la magia negra ese deseo y la chica de pronto ve al tipo agradable, llamativo y hasta bonito, entonces se le aflora el otro yo de lujuria que acepta al tipo. Como es un proceso fuera de la ley, eso se acaba en un rato, unas semanas, unos meses, se acaba y la chica vuelve otra vez a su estado natural donde ya no quiere al tipo. Entonces hay que comprender que detrás de todo lo que uno es está el opuesto. ¿Sí? Si ustedes quieren mucho a su pareja es porque no la quieren. Y si no la quieren es porque la quieren. Si les gusta algo es porque no les gusta. Y si no les gusta es porque les gusta. Porque en todo existe la tesis y la antítesis, en todo. ¿Sí? Entonces, así como hay una persona que apoya algo, hay otra persona que no lo apoya. Si hay una persona que le gusta, hay otra persona que no le gusta, porque el uno está en un extremo del péndulo y el otro está en el otro estado del péndulo. Lamentablemente, los colegios, las escuelas, las universidades están hechas para aumentar el desarrollo del dualismo conceptual, por eso son escuelas degeneradas, porque no le enseñan a las personas la síntesis, porque la síntesis solo la obtiene alguien que está despertando conciencia, y en este planeta no hay nadie que esté despertando conciencia. Algunos que estamos luchando, pero es un grupo muy reducido, ¿no?
Estamos tratando, luchando para salir de este proceso dualista conceptual pendular. Entonces, nos enseñaron a razonar, no a reflexionar, a razonar de acuerdo a los conceptos sociales. Luche, que usted lo logra, que uno es el que maneja la vida. No, la vida no la maneja uno. La vida está programada con las leyes. Por eso un clarividente viene y le dice, le va a pasar esto, y está grabado en su mano, y está grabado en sus huellas, y está grabado en su iris, y eso ocurre porque eso está grabado dentro de un programa. Entonces no hay nada de espectacular en eso. Lo que hay que comprender es cómo funcionan las leyes. Si la persona mata, por ejemplo, el yo del amor y el yo del desamor, surge el verdadero amor, que no es pendular, esa es una virtud de la conciencia. O sea, esa es la verdad. Si elimina el yo rico y el yo pobre, despierta la sabiduría de cómo es una actitud consciente en función a la economía. Esa es la verdad. La verdad son las virtudes, pero las personas creen que tienen las virtudes. Entonces una persona cree que tiene la virtud de la decencia, pero no es la verdadera decencia, es un yo decente, y al otro extremo tiene un yo grosero, altanero, vulgar. Y por otro lado, al mismo tiempo, tiene el yo decente. Cuando elimina el yo decente y el yo grosero, entonces sale la verdadera decencia virtuosa de la conciencia. La mayoría de las personas creen que ya tienen algo que no tienen. Entonces, ante los demás se comportan como elementos muy pulcros, muy honrados, muy decentes, muy confiables, pero no, ellos no se dan cuenta que detrás de esa decencia hay una grosería, una altanería, una vulgaridad. Y eso lo demuestra cuando están con personas de confianza. Mamá, papá, hijos, hermanos, groseros, altaneros, vulgares, tiranos, abusivos. ¿Sí? Entonces ahí vemos la cruda realidad. No podemos autoengañarnos cuando estamos observando nuestra cruda realidad. Podríamos aparentar tonterías y darle a entender a las demás personas que tenemos algo que no tenemos. Entonces aquí se trata de hacernos conscientes, claro, no demostrarle nada a nadie, porque a nadie le importa qué tiene fulano o sultano, eso no importa. Lo que debe uno es uno con uno, porque ese es el despertar. No se trata de exhibir y mostrar nada. Entonces esto es importante comprenderlo, porque nosotros tenemos o adquirimos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestro propio ser. Y bueno, cada uno trabaja en su obra. Entonces, el movimiento pendular se está activo todo el tiempo. Si está eufórica, está alegre, tenga presente que el péndulo se le va a ir a la tristeza, a la depresión, al llanto, al dolor. Comprenda eso. Si está en el dolor, en la depresión, ahora el péndulo va a llevar a la persona otra vez a la alegría, al esparcimiento, a la risa, al chiste. Y es un movimiento, todo el tiempo está en ese estado. Hay que parar eso. ¿Cómo se para? Buscando la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La síntesis es la sabiduría de los dos extremos. ¿Cómo se adquiere? Matando, destruyendo los dos extremos, logrando el equilibrio, la paz y la tranquilidad interior. En pocas palabras, la sabiduría, la verdad. Y para eso hay que aprender a estar en silencio, calma, tranquilidad, paz interior, armonía. Solo así puede ver. Cuando la persona está identificada, no puede ver, porque está identificada, está en un extremo del péndulo. Entonces quiere ver la verdad a través de un concepto.
Entonces la gente quiere ver la verdad a través de su religión, a través de su filosofía, a través de su yo romántico, a través de su yo enamorado, a través de su educación, a través de su dinero, a través de su porte, a través de su elegancia, de su personalidad. No se puede ver la verdad así. La verdad se ve cuando la persona está en recuerdo de sí, cuando está en estado de conciencia. A partir de ahí puede ver, de resto no. Entonces hay que separarse de las emociones, de los conceptos, de todo, del mundo, de la masa, de la materia, y quedar por fuera del universo. Cuando está por fuera del universo puede ver, pero es el ejemplo que ponemos del sabio. Le dice el maestro al personaje, ahí está el baúl, mírelo. Y el otro mira por todo lado y no encuentra el baúl. Dice, no, no lo veo. Dice, pero ahí está. No lo veo. Ya lo busqué, no está por ningún lado. No lo puede ver porque está dentro del baúl. Para ver ese baúl hay que salirse del baúl y mirar fuera del baúl, pero las personas quieren mirar el baúl que es la creencia religiosa, el baúl que es el concepto de amor, el baúl que es su sentimiento de que es una persona inteligente. Entonces quiere ver a través de su concepto al resto. Entonces no puede ver. Entonces hay que dejar el orgullo, salirse del baúl y desde afuera, en estado de conciencia, puede ver. De resto no va a poder ver. O ve a través del yo. Entonces sigue alimentando un yo conceptual y no puede despertar la conciencia. Entonces es importante comprender eso, que aquí no podemos seguir desarrollando el razonamiento lógico del concepto del yo. Hay que estar en silencio porque esta sabiduría no es de la mente, es de la intuición, es del corazón. ¿Sí? Entonces hay que permanecer en recuerdo de sí. Si la persona lucha y lucha por estar fuera de este universo, no identificarse con la masa, con la materia, con los problemas, que hay que resolver problemas, que hay que interactuar con la masa, sí, pero sin identificarse. Y de esa manera puede despertar y puede empezar a ver claramente el movimiento pendular en su interior. Si quiere enamorarse, mate el yo enamorado. Si quiere sentir paz interior, mate el yo de la violencia, de la guerra y el yo de la paz para que logre la verdadera paz. Si comprende esto, podría aspirar a despertar. De resto, seguirá atrapado dentro de los conceptos de la mente y creerá a través de esos conceptos que ya ha logrado un avance y que ha logrado una espiritualidad cuando ni siquiera ha empezado. Entonces hay que empezar y hay que ver claramente cómo se mueven estas leyes, ¿no? En este caso, la ley del péndulo. Bueno, compañeros, yo creo que con eso complementamos este tema. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la puede formular. La aclaramos o mejoramos la comprensión. Hola, hay un comentario en el chat de Viri. Ah, gracias, Ilse. Venga, miramos por aquí. Dice Viridiana, Luis, todas las personas creemos que es amor lo que sentimos por la pareja, los hijos, hermanos, amigos, etc. Pero no vemos eso, que es un concepto, porque ese sentimiento que tenemos está condicionado. El marido es espléndido y me llena de regalos cuando lo amo, pero llega de malas del trabajo y me habla mal y lo odio. Mi hijo es educado y se porta bien cuando lo amo. Mañana no me hace caso y digo, no lo soporto, y así con todo el mundo. Amar es aceptar, amar es comprender, y nosotros no sabemos qué es eso. Sí, así es. Pero ahí lo vemos claro.
Si una persona tiene comprensión y tiene sabiduría y alguien viene y la desilusiona, la engaña, la traiciona, no pierde la compostura. ¿Y por qué no pierde la compostura? Porque no hay movimiento pendular. Está en un estado de sabiduría, está en un estado de control. A ese punto hay que llegar, ¿sí? Pero nosotros es cuestión de que nos muevan el ambiente, que se genere alguna situación externa y de una vez reaccionamos de acuerdo al momento, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la situación y nos dejamos llevar del yo, ya sea en positivo o en negativo, ¿no? Entonces no medimos consecuencias, no comprendemos cómo se mueve la psicología. A una chica vienen y la seducen, la conquistan y esa chica se ilusiona. Se siente que está enamorada, se siente que está con una persona muy linda, muy especial, pero no comprende que está dormida, que está hipnotizada, que tiene una fiebre en ese momento. Y es una fiebre movida por unos extremos del péndulo. Más adelante esa chica se va a caer de ahí, se va a golpear duro. Y como estaba en un estado, en un nivel, en un extremo, va a odiar. Cuando ese tipo la trate mal o la engañe o la traicione o se vaya, entonces no se da cuenta que eso no era amor. Era una ilusión, un sueño. Pero si desde el principio se da cuenta que es un sueño y sabe cómo es la psicología, entonces no se ilusiona ni genera falsas expectativas, ¿sí? Sino que ve la cruda realidad de la vida. Y como ve la cruda realidad de la vida, entonces entra en un estado de psicología diferente. Y ahí sí podría sentir lo que es el verdadero amor o principios del verdadero amor, ¿no? Si la mamá comprende que ese hijo trae una recurrencia, trae una marca psicológica, trae unos yoes que se van a manifestar, pues no le sorprende a la mamá cuando el chico actúe de determinada manera. Y con eso no quiero decir que no haya que corregirlo o educarlo adecuadamente. Entonces, que lo aplaudan, que lo admiren, que digan que uno es muy inteligente, muy especial, muy grande, eso no tiene importancia. Eso no tiene nada. Lo importante es saber uno que debe seguir trabajando para desarrollarse. El resto no importa. Y con eso no quiero decir que uno vaya a ser apático, o vaya a ser grotesco o despreciar a las personas que lo aprecian a uno. No es eso. Es que hay que comprender el movimiento pendular. ¿Sí? Y saber cómo se mueve todo esto para que no se creen falsas expectativas. ¿Sí? Ver la cruda realidad. Una persona que está despertando conciencia ve la realidad. No se deja llevar ni por lo bonito, ni por lo feo, ni lo agradable, ni lo desagradable. Entonces empieza a generar una vibración superior, ¿sí? Real, verdadera, no hipócrita. Porque nosotros lamentablemente con nuestra personalidad vivimos aparentando lo que no somos. Pero bueno, listo, eso. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Estudiar el yo amigo y el yo enemigo. Los dos son hermanitos, son pareja. El uno es la cabeza y el otro es la cola, pero es el mismo yo. Cuando mata el yo amigo y el yo enemigo, entonces surge algo, la verdadera fraternidad de la amistad, que es una virtud verdadera que está en el centro del péndulo. Pero si sigue creyendo que esos sentimentalismos morbosos que nos llevan a ser amigos son reales, pues estamos jodidos. Hay un poco de tipos
con su yo maricón, sintiéndose enamorado sin saberlo del otro, con su yo gay. Cuando mata todo ese sentimentalismo y toda esa cosa, entonces ya viene el respeto y el equilibrio emocional dentro de la verdadera amistad, que es lo que se busca, ¿no? Bueno, Angélica, cuéntanos. Pues sí, acerca de las amistades, de las relaciones. Por eso mencioné las amistades brevemente, me faltó creo un poco más, porque es muy interesante ver esos dos polos de cada defecto para tener relaciones perdurables, no bipolares, por decirlo así. Sí, una vez cuando llegó aquí al conocimiento un grupo pseudoesotérico que se llama Harán, que prácticamente destruyó hace unos años todo esto, apareció Maestro Samael y me decía, usted ha trabajado conmigo no sé cuántos siglos. Bueno, se refería al ser mío, ¿no? Y ahora se va a ir. Y yo dije, uy, algo anda mal acá. Estas amistades son, estas verdaderas amistades de los seres son eternas, son millones de años, son verdaderas amistades. Aquí la amistad es por conveniencia. Si la chica está buenona y me produce lujuria y cuando la miro me excito, no, qué maravilla de amistad con esa criatura, eso la trato como una reina. Pero si es la chiquita gordita, medio calvita con las piernas torcidas, uy, no, yo me alejo ahí de la gordita. Esas que parecen lentejas, no, 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 no. Yo prefiero aquí a la vecina que está más buenona. Puro interés lujurioso. ¿Eso qué amistad es? Eso no hay ninguna amistad ahí. Que me asocio a fulano porque tiene dinero, en cambio usted es pobre. ¿Qué amistad hay ahí? Eso no es amistad, eso no es fraternidad, eso es conveniencia, eso es interés. No hay fraternidad en este planeta. Entonces, la fraternidad o la verdadera amistad es algo muy elevado. Eso es un altísimo nivel de respeto. Y eso se da entre seres, no entre personalidades interesadas hipócritas. Pues hay que estudiar mucho ese yo amigo y ese yo enemigo, ¿no? Porque como les digo, el uno está detrás del otro. Bueno, Javier. Gracias, Luis. Buenas noches. Sí, no, una pequeña aporte, digamos, una vez yo estaba con un amigo y estaba contando sobre el conocimiento y llegó el hijo y lo besó en la boca y en los labios y decía que amaba mucho a su hijo y yo le dije que por qué no se observaba y se daba cuenta de ciertos detalles que a veces uno piensa de que es amor y puede ser algo lujurioso y pues el hombre se tocó y dijo que es que eso era amor y que en ningún momento lo veía como algo morboso, entonces uno se da cuenta del nivel de, pues, homosexualidad que puede existir hasta en ese momento y la gente, pues, no está despierta y no se da cuenta de eso, Luis. Sí, claro. Yo cuando llegué a Argentina, los amigos de unos compañeros del conocimiento que estaban allá me chantaron un besote en la mejilla, ¿no? Yo dije, uy, ¿esto qué pasó? Bueno, ahí ya es cultural, ya es con una intención distinta, es un saludo, pero bueno, ahí hay casos de casos, digamos que eso no es algo, bueno, es que todo depende de la intención, ¿no? Pero entre papás yo he visto mamás besando en la boca a los niños. Entonces no es, y el papá manoseando, bueno, eso hay que estudiar mucho esos yo, ¿no? Porque hay incesto, homosexualismo, pedofilia en estas relaciones, ¿no? Y sí, eso lo toman como amor. Pero al ver esto y estudiarlo, comprenderlo, nos vamos a dar cuenta de que no es eso, de que detrás de eso hay unas fuerzas, unos yoes, eh, con unas emociones, pues, por lo general, sentimentalistas lujuriosas. Bueno, eso. Bueno, compañeros, ¿hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta?
si vale la pena alargar el link o que ya nos quedan 2 minutos. No, pues Luis, es que, bueno, yo pensé, o sea, yo pensaba, bueno, que cuando hablabas que, es que no hay, o sea, se mueven los dos polos, la verdad y la mentira. O sea, no hay verdad, no hay mentira, solo hay sabiduría. O sea, que de ninguna otra manera había verdad, solo hay es sabiduría. Porque como son los dos polos, entonces por ahí pues, me confundí. O sea, solo es, y solo lo único que queda es que sabiduría. Si regálame un momentico, voy a publicar el link porque se acabó el tiempo, compañeros. Queda menos de un minuto si quieren ingresar a este nuevo link y le respondemos a Alba la pregunta, el punto de vista. Ya lo publiqué. Entonces, si Ya no quieren, alcanzo a tomar captura de las preguntas. Si alguien las toma. no, ya no hay preguntas. Sí, Viridiana, ¿tú las dejaste? Creo que no. ¿Ya respondí? Listo, compañeros, ingresen antes de que se cierre. De todas maneras, lo vamos a publicar aquí en el grupo de fogueos, pero... a ver, fogueos. Se cerró. A ver. Se cerró. Bueno, publiquémoslo aquí. Listo. Listo. Y ahora le damos la entrada acá. Listo. Listo. Bueno, entonces todo el mundo tiene una verdad. Siente que tiene la verdad, ¿no? Para esa persona es la verdad. La que algún día descubre que no es. Entonces tú ves, por ejemplo, el borrachito. La razón de vida del borrachito es su alcohol. Para él, eso es la verdad. Él siente que esa es la verdad. Un día descubre que el alcohol no es la verdad, no es la felicidad. Un tipo dice, mi felicidad es irme a acostar con las chicas, las cariñosas, ir a visitarlas una vez a la semana, 2 veces a la semana. Esa es la verdad del tipo, ese es el amor de ese tipo. Él siente que eso es amor. Un día descubre que eso no era amor. Pero uno no le puede contradecir o violentarle a las personas sus conceptos, sus creencias, sus verdades. Hay que enseñarles a observar, reflexionar, comprender, para que ellos mismos encuentren la verdad. La verdad es el Padre y el Padre es la sabiduría. Siempre que hablamos de verdad es sabiduría, ¿sí? Entonces aquí vinimos a encontrar la verdad. Encontrar la verdad es encontrar la sabiduría. Eso se encuentra en el centro del péndulo, ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo. Se pueden forjar, como lo dijo Angélica, muchos conceptos sobre la verdad. Ninguno es verdad. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir la verdad, pero eso es una verdad a medias, no es la verdad completa. Entonces es como la misma conferencia dice, ¿no? La única persona que puede hablar es aquella que ha experimentado, que ha visto, que ha palpado. Cuando una persona medita, experimentó algo. Cuando una persona se desdobló, experimentó algo. Es un nivel de verdad, es un nivel de sabiduría. Pero hay niveles más elevados. Y una verdad en otro nivel ya no es verdad. ¿Sí? Porque todo se mueve de acuerdo al nivel del ser. Entonces, entre más arriba, más verdad.
más realidad, más exactitud, más precisión. Lo que ustedes tienen ahorita, y si mañana trabajan la muerte, ya lo de hoy ya no vale. Ahora están en otro nivel. Y pasado mañana seguirán avanzando, porque van subiendo niveles de ser. Entonces, el ser no es un ente radical sólido. El ser es un proceso en movimiento continuo, una sabiduría en desarrollo continua. Siempre se está mejorando. Sí, entonces, pero todo depende del trabajo. Si la persona no está trabajando la muerte, no se puede desarrollar, no puede ver, no puede comprender. Entonces la base es la muerte. Esa es la base. Ahí es donde se centra. La muerte lo deja en el centro, en el recuerdo de sí. Esa es la lucha, ¿no? Bueno, listo. ¿Cristian? Sí, buenas noches, compañeros. Luisca, mi pregunta es la siguiente. Pues acá el afán es aprender a morir a todo el que llegue a la enseñanza para poder ingresar a esa verdad o al conocimiento esotérico u oculto, que es lo que estamos buscando. Porque yo veo, pues, no sé si me equivoqué, que toda enseñanza externa está sometida al péndulo, inclusive pues conocimiento de sí mismo, o la gnosis. Porque pues cuando yo leía un poco de historia, recuerdo que la gnosis tuvo mucha fuerza en los primeros siglos después de la muerte del Maestro Jesús. Y luego, como tuvo tanta fuerza, llegó el cristianismo o el imperio romano y quiso acabar con todo el gnosticismo. Pues no sé si lo habrá acabado del todo, pues igual la verdad de alguna manera quedó por ahí. Pero bueno, la pregunta es como esa, la inquietud, porque veo que incluso pues todo, esa ley del péndulo aplica mucho es como a lo externo, por eso el afán de llegar al conocimiento interno. Sí, los templarios, ¿no? Que fueron los que Ujú. tenían, pero los exterminaron en Europa porque tenía que morir en la obra toda la casta templaria. Lo que pasa es que cuando una escuela está en su apogeo, no está dentro de la ley del péndulo. Entra la ley del péndulo cuando esa escuela se degenera. Ahí penetra la ley del péndulo. Ya. Entonces, toda escuela da sus frutos y entra en involución. Cuando la escuela está en revolución, o sea, que está enseñando los tres factores, que se están aplicando los tres factores, es una escuela que está por fuera del péndulo, pues estaba luchando contra el péndulo. Pero cuando las personas toman el conocimiento como una creencia, cuando empiezan a cometer errores, cuando los expulsan internamente del conocimiento, toda esa información que les quedó en la cabeza la van a voltear. Entonces crean estas escuelas pseudoesotéricas. Ustedes ven la cantidad alarmante de escuelas gnósticas que hay por todo el planeta, producto de eso. Elementos que nunca aprendieron la muerte, nunca enfocaron el conocimiento hacia la muerte, sino que teorizaron un poco de conferencias y se dedicaron a otras cosas, ¿no? A hierbas, se volvieron médicos brujos, se volvieron sanadores, tarotistas, estas vainas del zodiaco, bueno, todas esas cosas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, ahí entraron en involución. Entonces, en eso está todo eso. Cuando una persona pierde el rumbo, cuando una persona pierde el enfoque, entra en involución la escuela. Todo el conocimiento entra en involución. Sí, entonces, pero bueno, eso hace parte de toda escuela. Cuando bota sus frutos, los cristianismos botó sus frutos y luego involucionó. Los mayas sacaron una cosecha de Cristos y luego involucionaron. Los griegos, los masones, bueno, todas las escuelas budistas.
Entonces, conocimiento de sí mismo no va a ser la excepción. La gnosis no es la excepción. La gnosis votó unos poquiticos cristos, maestro Samael, el maestro Rabolú y creo que otro maestro, no sé, en Europa. Bueno, pero eso no es mucho. Y entró en involución. Luego reemplazaron la gnosis por este grupo, que es conocimiento de sí mismo. Y bueno, de acá también, también entrará en involución. O sea, es posible que salgan aquí unos cuantos y una vez de frutos, también entrará en involución. O sea, Luis, que por ejemplo, lo que han sacado esos grupos como andan, Cristian y todo esto, eso es, hay algo que los marca, o sea, en esas épocas, algo diferente. Por ejemplo, en unas fue que la mentira, en otras que fue porque yo veo que aquí muy marcado, pues es que no comprenden mucho como lo de el instinto, trabajar como mucho en el instinto y pues eso está como muy, sí, se está como, o sea, algo que lo marca, por eso es que en diferentes épocas y todo eso, o es lo mismo, o en casi todas es como la misma línea, ok. El conocimiento siempre ha sido el mismo. Los tres factores, lo que cambia es el rayo. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el rayo egipcio, el rayo de Venus en Egipto, era muchísimo, pero muchísimo arte. Construcción de monumentos, pirámides y por todo Egipto jeroglíficos. Ese era el sacrificio por la humanidad de ellos, ¿no? Que dejaban plasmado en la piedra el conocimiento. Pero esa fuerza era venusina, pero manejaba los tres factores. Tú ves esa escuela, ese enfoque artístico, metes con los griegos, que ya el griego es distinto, el griego ya es más sólido. Es que no sé si los griegos venían por el rayo de Júpiter, pero bueno, era otro rayo. Si tú ves ahorita, bueno, la escuela del maestro Jesús, cristianismo, que era más de tipo, creo que también era venusino, o era del sol, no sé. Pero son líneas. Y ahorita tú comparas eso con la escuela que estamos manejando ahorita, que es marciana, el enfoque, que es muy rígido, tú ves que es drástico, eso es por las condiciones de la época. Entonces, son el mismo conocimiento con distinto rayo, enfoque, pero es el mismo. Y bueno, en el caso del instinto, pues es que eso no es nuevo, ¿no? Eso hay que estudiar yo en los 5 centros, pero hay personas que se resisten y no quieren de ninguna manera trabajar eso. Una persona que no trabaja el instinto no puede revitalizar el cuerpo físico, seguirá dañando los órganos a través del placer, seguirá deteriorándose, ¿no? Y no va a lograr la castidad. De pronto desarrolla el yocasto, que es un enfoque hanasmusiano, pero no la verdadera castidad. Entonces sí, es normal, ¿no? Uno debe comprender que es normal. Más sin embargo, aquí hay unos compañeros que sí están interesados en el trabajo, son sinceros y están luchando con la muerte. Entonces no podemos decir o generalizar, pero sí hay compañeros que no son demasiados, pero sí hay compañeros que quieren trabajar seriamente la muerte en todos los 5 centros, ¿no? A nivel mental, emocional, motriz, instintivo y sexual. Y la mayoría no, pero estos elementos que no trabajan o no quieren trabajar, tarde o temprano, lógicamente van a perder la fuerza. Ahí se quedan un tiempo mientras se cumple el límite que el ser les ha puesto, y una vez no dan la talla, pues empiezan a perder la fuerza. Pueden demorar 1 año, 2 años, 5 años, no sé. Pero los seres siempre están tratando de motivar a todo el mundo para que trabaje. ¿Sí? Eso. Y a nosotros, pues, nos corresponde, bueno, en el caso mío, pues, enseñar esto muy claro.
con toda la exactitud, la sencillez, como para niños, ¿no? Bien enfocado, lo mejor que se pueda enfocado y tratar de motivar a los compañeros a trabajar. Eso es lo que me corresponde, ¿no? Mejorar las comprensiones, los enfoques, ¿sí? Para hacer un mejor sacrificio por la humanidad. Bueno, ¿alguien más tiene por ahí algo que complementar de este tema? De todas maneras, lo importante... ¿Cristian va a hablar? No, ya, gracias. Lo importante es no perder el objetivo. Lo importante es no perder el ánimo, la voluntad. Tiene dos opciones: o sigue la miserable vida de dolor que todo el mundo lleva, o trabaja en esa vida para hacer cambios. Sí, porque no hay más. Igual le toca enfrentar la vida, le toca seguir viviendo. Pero ahí está el dilema: o sigue viviendo como va con todos los procesos de dolor y presión y calamidades, o empieza a salir de todo eso y aprende a vivir una vida más holgada, más tranquila, diferente. Pero para eso le toca aplicar la muerte, trabajar la muerte. Eso es lo que lo va a mantener en ese estado superior, ¿no? Y aparte de eso le van a dar ayuda astralmente, va a tener sus experiencias y sus cosas. Entonces, eso. Pero bueno, ahí cada uno toma sus decisiones y hace los cambios que considere que debe hacer. Bueno, Angélica. Luis, sí, simple curiosidad a lo que dice de Egipto, como viene del rayo de Venus. En este caso, Roma y Jerusalén, ¿de qué rayos son? No, Roma no, porque Roma no es todo el conocimiento. El conocimiento en Roma, o sea, el imperio romano no era el conocimiento, era un imperio. Era un imperio tirano y abusivo. La fuerza que se estaba moviendo en ese ambiente era el cristianismo. Pero el imperio romano nunca tuvo el conocimiento. O sea, algunos romanos, ¿no? Que se cambiaron al cristianismo, pero como romano era un tirano, eran tiranos, abusivos. Sí, era un imperio. Conquistar el mundo. En ese caso, entonces, serían los mayas, ¿verdad? Los mayas, aquí, sí, aquí todos los mayas, la meseta, bueno, todo lo que es Centroamérica y México, ¿no? Que se desarrolló la cultura maya, luego se regó por todo el mundo, subió a Estados Unidos y se regó por aquí, por Sudamérica, todas las tribus salieron de ahí. Pero era la fuerza maya, de ahí sí salieron un poco de cristos. Ahí sí se levantaron muchísimos mayas en esa época. Y después cuando cayó el conocimiento maya, la palabra maya quiere decir ilusión, ¿no? Entonces les llegó el karma. Entraron en involución, se degeneraron y llegaron, lógico, la conquista española, inglesa. Y bueno, se dio todo lo que fueron violaciones, robos, saqueos, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Pero era la caída del imperio, del conocimiento de esa escuela. Sí. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Ilse. Hola a todos. Oiga, don Luis, una pregunta. ¿Usted sabe si los Rosacruces y la escuela teosófica tenían los 3 factores? En algún momento aquí se habla de la teosofía con Blavatsky. No, ella no se autorrealizó. Salgamos del concepto de que esa señora se autorrealizó. No se autorrealizó.
Eso nos lo aclararon hace un tiempo. No, ella hizo un trabajo. No sé si por ese trabajo que hizo le dieron algún avance, pero que sea una maestra, y eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Ella venía a cumplir unas funciones y las cumplió. Y ya, murió y debe estar por ahí. No sé si de pronto se quiere autorrealizar ahorita, pero no es una maestra. Y los Rosacruces, no, es una escuela pseudoesotérica, no tiene nada que ver con el conocimiento. Rosa es amor en la cruz, ¿no? Rosa cruz. La rosa representa el amor. Es un enfoque sexual. La cruz, la cruz del amor. Pero ustedes pues, no saben morir, no enseñan lo que es la castidad. Una escuela mística. Esta estaba en Estados Unidos, en México, Estados Unidos, creo que tenía un asiento, pero también está regada por todo el mundo. Es una escuela viejita, mucho antes de la Gnosis. Creo que esa estuvo antes de la Gnosis, que del maestro Samael. Una escuela que lleva ya siempre. Eso hay un poco de escuelas. O sea, hay escuelas que tuvieron el conocimiento, pero entraron en involución. Hasta Hitler tuvo el conocimiento en Europa. Él pertenecía a una escuela ocultista, es que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero estaba muy relacionada con Nietzsche. Nietzsche sí es un Cristo, ¿no? Ese sí se autorrealizó, un maestro. Que Hitler volteó todo el conocimiento de Nietzsche, del superhombre, ¿no? El superhombre es un Cristo, es un maestro. Segunda montaña. Pero este elemento paranoico y con esos estados narcisistas, extremistas, pues se sintió el salvador del mundo. Quería limpiar el mundo de la maldad con pura perversidad. Bueno, eso. Gracias, don Luis, gracias. Sí, no, busquen al ser, no se pongan a buscar escuelas físicas porque terminan metidos y enredados por allá en escuelas pseudoesotéricas terribles. Más bien despierten conciencia si quieren investigar una escuela de esas. Mire, aquí había una compañera que era fanática, pero así extremista de un elemento que se llama Osho, que ese es un místico de barbudo que estuvo en los años 70, creo, por ahí 80. Escribió un poco de libros. Cualquiera que lee esos libros dice, no, este es una maravilla, esto es, mejor dicho, es un elemento súper avanzado espiritualmente. Cuando se fue a hacer la investigación, ni siquiera había despertado el fuego. Imagínense eso. Sí, Luis, qué pena interrumpirlo. Tanto así que creo que Ocho tuvo problemas de antecedentes de algo sexual con alguien y por eso él creo que fue involucrado con eso y casi lo meten o lo metieron a la cárcel. Luis, tienes toda la razón. Sí, esas son puras apariencias. Entonces, por eso, aquí una vez un compañero aquí llega y iba a venir Rinpoche. Rinpoche es un budista, maestro budista, y ese estaba también hipnotizado porque vino Rinpoche a Colombia y que iba a ir a escucharlo y que no sé. Y el ser lo sacó y le dijo quién era el famoso Rinpoche. Entonces uno dejarse llevar de las apariencias y las tonterías intelectualoides de un poco de vagamundos del intelecto, con esas posturas y esas barbas blancas y esas túnicas y esos movimientos afeminados y esos ojos profundos. Una falta de respeto al propio ser de uno. ¿No? Es eso. Cambia al ser por cualquier vagamunda. Y ahí termina enredado. Claro, no le podemos prohibir a nadie que vaya donde quiera. Pero bueno, si uno valora su psiquis, si valora su cuerpo, si valora su alma, si valora su ser, pues no anda metido por allá en esas cosas. O
por lo menos está investigando, ¿no? No se deja llevar de las apariencias. Pero bueno, todos tenemos ese yo farandulero, ese yo místico. Y bueno, la tendencia es a eso, ¿no? Hay que matar esos yoes. Bueno, listo. ¿Quién más tiene algo que preguntar o decir? Bueno, compañeros, entonces, juiciosos, seguir trabajando. ¿Qué más? Pedirle al ser que nos ayude, nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos muestre alguna cosita en el astral. Los solteros y las solteras juiciosos, a ver si les llega a su pareja. Se nos están demorando mucho. Entonces aceleremos el proceso. A ver si les llega el medio limoncito. Vamos a pedir a Santa Cruz. No, hay que movernos porque esto se va complicando año tras año y se va cortando cada vez más el tiempo. El sexo produce fuerza, produce voluntad, produce estabilidad emocional, que es muy importante. Entonces, ese complemento es necesario. Por eso hay que jugárnosla, luchar, ¿sí? No desfallecer en la petición ahí hasta que el ser... porque es que a uno le prueban la tenacidad. Pero si la persona pide 5 veces, 10 veces y no le muestran nada y deja de pedir, pues no pasa la prueba. Uno debe estar insistiendo, siempre insistiendo, ¿sí? Hasta que se dé. Pero lógico, hay que estar trabajando, porque si ustedes no están trabajando en la obra, pues no tienen derecho, porque no están preparados, porque no han comprado, no han pagado la pareja, porque eso tiene un costo. Entonces hay que estar trabajando en los otros 2 factores. Sí, si están trabajando juiciosos, siempre los están evaluando, los están midiendo y bueno, de acuerdo a eso les llega a la pareja. Sí, trabajen el prototipo, trabajen... Bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? Es importante. Listo, compañeros, entonces nos vamos, si no hay más. ¿Quién llegó? Hola, Willy. Ya nos íbamos, pero bueno, esperamos que llegara. Ya se me hizo muy tarde. Bueno, está pero bien. llegué. Es mejor tarde que nunca. Listo, compañeros. Entonces nos vamos. ¿Listo? Muchas gracias. Cuídense Muchas gracias. todos. Gracias, Luis, a todos, gracias. Nos cuidamos. Gracias, buenas noches. Chao, Angélica. Chao, Gracias. Cristina, Alba, Ilse, Viridiana también. Chao, Luis, Cuídense. gracias. Mariana también por aquí. Jesús. Angélica, Manuel, bueno, Willy también. Descansen, ¿listo?